Muy bien. Hoy quiero compartirles sobre lo que es el robo al alma. El alma son emociones, pensamientos, son sentimientos, es voluntad. Y parece ser que está siendo saqueada el alma de las personas. Saqueada el alma de la gente que le ha creído a Dios. De hecho, he estado escuchando que a partir de lo que sucedió con el eclipse, mucha gente ha perdido fuerza, se ha desanimado, entró en una serie de conflictos, se ha enfermado, un montón de cosas. Y no se preocupe, Dios sigue siendo Dios, Él no cambia, Él es el mismo, está aquí, está presente y está queriendo que nosotros podamos recuperar lo que se haya perdido en nuestra vida. Amén. Entonces, quiero compartirles cómo es que está viniendo este robo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que recuperemos y restaurar muchas cosas que han estado viniendo a nuestra vida. Ahora, ha sido un tiempo donde hemos escuchado tanto cosas negativas, lo que sucede en el país, lo que sucede en el mundo. Hemos escuchado que hay una inseguridad, hemos escuchado que hay pleitos, divisiones, no solamente a nivel global, sino familiar. Y eso desanima, eso nos hace perder fuerza. Entonces, dice Pablo a Timoteo que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Esa palabra tiempo peligroso es tiempos donde se pierde la fuerza. Entonces, quiero comentarles dónde comienza todo esto. Y cuando Abraham va obedeciendo, creyéndole al Señor, para entregar su hijo, su único hijo Isaac, es a un lugar llamado Moriah. Moriah quiere decir donde Dios mira a futuro, o también quiere decir la provisión de Dios. Otra vez, es un lugar Moriah, que quiere decir provisión de Dios o donde Dios mira para futuro. Qué importante que ese lugar es donde Dios le dice, entrégame a tu único hijo. Entonces agarra al hijo, le dice a la gente que iba con él, espérenme aquí, en 3 días regresamos. El muchacho y yo vamos a adorar a Dios. Y dijo, vamos a adorar a Dios. No llevó instrumento, ni grabadora, ni iPad, ni iPod, ni nada de eso. Entonces se llevó al muchacho. Cuando estaba en ese lugar, hizo un altar, puso al muchacho, levantó la mano y le dijo el Señor, no le hagas daño porque ya sé que tú me has creído. Y entonces atrás de él aparece un carnero. Y él sacrifica al carnero. Entonces, Moriah era un lugar en donde Dios estaba hablando de la provisión de Dios. La provisión de Dios es que Él envía al Cordero de Dios para salvarnos a los que hemos creído en Él. Esa es la provisión es la salvación. No solamente la salvación, todo lo que conlleva lo que es la salvación. Amén. Pero luego, ese lugar llamado Moriah se convierte en lo que David le llama Sión. El monte Sión. Monte Sión era el lugar en donde David iba a poner el arca de David. El arca, donde estaba el arca del pacto, los utensilios y todas las cosas de la casa de Dios. Eso quedaba en medio de lo que es Jerusalén. Pero con el paso del tiempo, viene Salomón y Salomón edifica el templo. Era un templo majestuoso que había en el templo. Había todas las cosas de la casa de Dios, donde era la palabra de Dios, las vestiduras sacerdotales,
había el arca del pacto, el altar del incienso, las copas del servicio de Dios, había la mesa de la proposición y había todas las cosas que se utilizan dentro del templo. Ahora este templo era tan majestuoso que lo encontramos en 2 de Crónicas 5 del 11 al 12, que era el lugar que Dios había escogido para estar ahí, su presencia iba a estar ahí. Entonces el pueblo iba a estar seguro porque ahí estaba la presencia de Dios en ese templo. Con el paso del tiempo, el pueblo de Dios se olvidó de Dios, ya no quiso obedecer mucho a Dios. Los días de reunión ya no le daban tanta importancia. Entonces, como ya no le daban tanta importancia, ellos no iban al lugar de reunión. Entonces, Moriab es donde comienza todo. Donde Dios ve, donde Dios mira, donde Dios provee a su Hijo como el Cordero que salva. Viene David, no se le permite establecer la casa de Dios, pero a Salomón sí, la levanta, pero con el paso del tiempo el pueblo se distrae, es atacado, es saqueado, vienen los de Babilonia y se llevan todos los utensilios y todas las cosas que estaban dentro del templo. El templo queda destruido. 70 años después, viene un hombre llamado Esdras y vuelve a levantar el templo. Y de el 512 antes de Cristo al 70, se vuelve a levantar lo que es el templo y lo viene terminando un hombre llamado Herodes el Grande. Pero en el transcurso de esto sucede algo muy tremendo, que es lo que quiero hablar el día de hoy, porque sucede algo que fue dicho por Daniel y algo que fue dicho por el Señor Jesús en el templo. Ok. Para eso necesito que entre la destrucción del segundo templo, que fue en el año 70, y la edificación del tercer templo, que están por hacerlo ya en el pueblo de Israel, y ya está todo listo, hay otro templo. Y quiero que me acompañe a leer qué otro templo es. Pablo nos menciona mucho sobre esto, y en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Ahora, por favor, pongan mucha atención, porque hay un tesoro tan hermoso y tan grande que lo menciona el mismo Señor Jesucristo, y cuando haya venido el poder de lo alto, o lo más valioso, lo menciona Pablo a Timoteo, dice que hay un tesoro que Dios pone en nuestro corazón. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pongan mucha atención en esto. Dice, ¿que no saben que ustedes ahora son el templo? Ya no. El templo que hizo Salomón, que fue destruido, lo saquearon, se robaron las cosas. Volvieron a levantar, fue robado, destruido y lo volvieron a derribar. Pero ahora Dios ha levantado un nuevo templo, y el templo, ¿quién es el templo ahora? El templo somos nosotros, amén. Los que han recibido a Jesús en su corazón. Dice, ¿no sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces hay un tesoro dentro de ti. ¿Cuál es el tesoro? El Espíritu Santo. Ahora, versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es que sois vosotros. Entonces, ¿ustedes quiénes son? A ver, porque necesito saber si me están entendiendo. ¿Ustedes son qué?
Y el templo de Dios es santo. Ok, algunos no se sienten tan santos. ¿Y por qué? Porque en el templo hay tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio se refiere a nuestro cuerpo, en el lugar santo se refiere a nuestra alma y el lugar santísimo a nuestro espíritu. En el lugar santo, que es nuestra alma, que vuelvo a mencionar, es nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, nuestra voluntad. En nuestra alma suceden cosas y a veces ni cuenta nos damos. Es ahí donde vienen muchos sentimientos, donde viene la tristeza, el temor, la angustia, estar desconfiados. Ahí opera también el odio, pero cuando sabemos que está el Espíritu Santo allí, nos cambia y es el amor, el perdón, la fe, la gracia, operan muchas cosas a nivel alma, que lo produce el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí me está diciendo que somos templo, que somos la casa del Espíritu Santo y que somos santos. Y dice que no puede ser destruido porque si alguien lo quiere destruir, se va a encontrar con Dios. Ok. Pero en otra parte también, que es en 1 Corintios 6, 19, dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que son cuerpo? Perdón, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y que le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿A quién le pertenecen? A Dios. ¿Por qué? Porque ahora son la casa, el templo del Espíritu de Dios. Yo quisiera que, por favor, le ponga mucha atención a esto, porque es tan importante para Dios que entendamos esto. Somos el templo. A ver, todos digan: yo soy el templo. Y lo estoy muy seguro de que soy el templo de Dios. Ok. Entonces, comenzamos con Moriah. Moriah es donde Dios ve, donde Dios provee, y donde se levantó el templo, el primer templo. El primer templo, por no poner atención, por no darle continuidad a los valores que estaban dentro del templo, los perdieron, se los robaron, se fueron y destruyeron el templo. Vuelven a levantar el templo y otra vez vuelve a suceder algo. Entonces, lo que voy a hablar son ataques cíclicos. Ataques cíclicos que vienen al templo. Muy importante. Voy a leerles una palabra profética de Daniel, que está en el capítulo 11, versículo 31 y 32. Dice Daniel: su ejército se apoderará de la fortaleza del templo. Está hablando de un hombre que atacará el templo. Daniel está hablando de una profecía que se cumplió, pero que Jesucristo dice que no solamente se cumplió en un tiempo, sino que se va a volver a cumplir, porque son cíclicos los ataques. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Miren nada más lo que dice. Dice que va a haber un sacrílego que causará profanación. Ahorita le explico eso. Leamos el 32. Capturará con audacia, cautivará con adulación a quien desobedezca el pacto.
Va a cautivar a alguien o lo va a capturar a quien desobedezca el pacto. Hay dos pactos, el de este hombre y el de Dios. Y dice, con adulaciones a quien desobedezca el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a Dios, por eso venimos aquí, a escuchar lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia, para conocer cada vez más a Dios. Se mantendrá fuerte y lo resistirá. Esto es lo que yo entiendo que Dios me habló para fortalecer el cuerpo de Cristo y para resistir. Ha habido un ataque cíclico, espiritual, sobre el templo de Dios. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Pero ahora le voy a leer algo que habla el Señor Jesucristo de una profecía. Esto que hablo de Daniel se cumplió entre el 165 al 154 antes de Cristo. Y es en donde quiero hablarles del ataque. Pero luego viene el Señor Jesucristo, 165 años después, y está hablando de las profecías, y dice el Señor Jesús, llegará el día cuando verán de los que le habló el profeta Daniel. Entonces eso sucedió, ahora está diciendo el Señor que vienen otros días que se va a cumplir también. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Entonces dice que hay dos cosas que sucedieron por esta profecía. Una, 165 años antes de Jesús, y luego dice Jesús que va a venir el tiempo que va a volver a suceder. ¿Estamos aquí? Ahora déjenme le digo lo que es sacrílego. Sacrílego es levantar un ídolo, abominación, idolatría. Significa levantar un ídolo en el templo de Dios. Quiero que sepa que el día de hoy va a haber una descontaminación que, aunque a veces no nos damos cuenta, se ha levantado en el templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. A veces no nos damos cuenta que se levanta porque ha habido ataques a nivel celestial. Pero la palabra profanar quiere decir desolación, destrucción, robo, hurto, ruin. Ok. Entonces, Daniel habla que habría algo que llevaría a la fortaleza del templo un hombre que va a levantar un ídolo en el templo y va a robar lo que está en el templo. Eso sucedió y dice Jesús, sucederá de vuelta. Pero Daniel dice, el pueblo que conoce a Dios y que no recibió las adulaciones de un pacto, dice, se fortalecerá y resistirá. Y hoy vamos a fortalecernos y a resistir. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo que quiere robar el templo. ¿Qué es lo que quiere robar? Algo tan valioso que ya está dentro de nosotros. Y que a veces no le damos la fuerza, la atención y el valor de lo que Dios ya puso dentro de nosotros. Entonces, quiero decirles de ese ataque que estuvo más de 100 años antes del Señor Jesús. Y es que el pueblo de Israel, como ya se había vuelto a levantar el templo, habían puesto las cosas importantes del templo. La palabra de Dios, la mesa de los panes de la proposición, las vestiduras sagradas, los vasos de la casa de Dios, el altar de oro, el candelabro
Y estaban ahí. Pero viene un imperio, que es el imperio griego, muere Alejandro Magno y se divide en 4 imperios. Cada imperio lo gobernaba uno de sus generales. Uno de sus generales se llamaba Antíoco IV. Antíoco IV. Él se llamó Epífanes, se puso un sobrenombre Epífanes. Entonces era Antíoco Epífanes. ¿Quién era este hombre? Era un hombre perverso, era un anticristo, que se va a volver a levantar según lo que leímos en Mateo 24. ¿Qué es anticristo? La palabra dice, en primera de Juan capítulo 2, que la unción nos revela, nos da confianza, nos enseña la verdad. Dice que la palabra o la unción de Dios nos va a revelar. Entonces, anticristo es una confusión. Y hoy en día hay una confusión generalizada. ¿Qué es lo que quiere hacer esta confusión o este anticristo? Quiere robar lo que Dios ya puso dentro de nosotros. Entonces, qué importante es saber lo que hizo este hombre. Voy a decirles qué hizo. Este hombre se puso por sobrenombre Epífanes, que quiere decir Dios manifestado. Entonces se hizo pasar por Dios. Él dijo, yo soy Dios. Y me tienen que poner atención y honrarme a mí. Este señor llamado Antíoco. Y entonces va al templo, al segundo templo, y hace cosas feas, desagradables. Este hombre lo primero que hace es hacer una imagen. Entonces hizo una moneda. Hoy en las casas de monedas se valoran bastante estas. Y se puso por un lado la imagen de él y por otro lado puso una imagen semejante a Zeus. ¿Qué más hizo? Levantó una estatua de Zeus en el templo de Dios. ¿Qué más hizo? También robó. Entonces, yo quisiera que vieran esta imagen. Estas son monedas que aparecen de ese tiempo. Es el rostro. Entonces, quiere decir que es una imagen. Pero quiero decirles para qué sirve un templo, el templo de Dios. El templo de Dios tiene una finalidad. ¿Alguien me podrá decir cuál es la finalidad del templo de Dios? Que su presencia estaría allí. Que es un lugar de adoración. Que es un lugar de comunión con Dios. Que es un lugar de pacto. Vuelvo a recordar lo que leímos en 1 Corintios. ¿Que no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿Qué finalidad tiene el templo de Dios? Su presencia, la adoración, la comunión con Él. Ese templo se va a llenar de la gloria de Dios. Este templo, que somos todos nosotros, se ha de llenar de la gloria de Dios. Amén. Se va de llenar de la gloria de Dios. Pero otra vez lo que voy a estar hablando es que hay ataques cíclicos. Y Jesús dijo, lo que sucedió hace 165 años ha de volver a suceder. Y lo dijo. Entonces, ha habido un ataque al templo de Dios donde se levanta una imagen. Entonces, cuando alguien adora, toma la forma, la imagen de quien adora. Si alguien adora a imágenes de animales, va a tomar forma de animal. Perdóneme, pero es características. Si adoramos a Dios, entonces nosotros estaremos siendo formados a la imagen de Dios. Entonces, somos el templo, el Espíritu habita en nosotros, y cuando el Espíritu nos guía a adorar,
entonces nosotros vamos tomando la forma de hijos de Dios. Amén. Dios está tan interesado en que seamos formados a imagen. Eso lo dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante dice que nosotros seremos formados a la imagen. ¿Pero qué necesito para ser formados a la imagen? Que el Espíritu Santo esté gobernando, dominando, llenando la casa, el templo. Amén. Entonces, Él pone su imagen y qué interesante que esto es que cambió la economía. ¿Por qué el pueblo de Dios está batallando con la economía? Porque ha habido un robo. Entonces viene este hombre que se dice ser Dios, cambia la imagen y aquí dice en la inverso una estatua que él levantó que es Zeus. Vayamos más adelante, veamos qué es Zeus. Este ídolo lo levanta en el templo, pero Zeus es un dios mitológico, pero también es un principado. Vuelvo a mencionar, es un principado. También es un espíritu. Este hombre se hizo pasar por Zeus, pero era un espíritu queriendo gobernar. En este momento hay un espíritu queriendo gobernar el mundo entero. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué significa la palabra Zeus? Y la palabra Zeus significa padre de los dioses y padre de los mortales. Quiere decir que este espíritu o esta potestad lo que quiere es ser una influencia sobre todos los mortales, sobre toda la humanidad. Una influencia, influenciar, dominar. Entonces, ¿en dónde se levantó este ídolo? En medio del templo de Dios. Era una abominación para Dios. Pero ahora nosotros somos el templo. Y este espíritu lo que quiere es levantar un ídolo dentro de nosotros. Pero ¿cuándo lo va a levantar? Cuando no conocemos a Dios. Entonces voy a hablar algunas características de Zeus. Perdón, no me estoy queriendo enfocar tanto en historia, pero lo tengo que hacer. Vamos a ver algunas características de Zeus. Y dice, Zeus es inestable, porque a la vez que amaba, también odiaba. Y Dios no es así. Dios es amor. Entonces, a veces cuando se está levantando, y ahorita les voy a decir cuándo se levanta, cuando se levanta este ídolo, uno dice, sí amo a Dios, pero odio a mi hermano. No aguanto a mi suegra, ojalá que se la lleve el diablo. Entonces, por un lado decimos que amamos, por otro lado que odiamos. Es cuando se está levantando. Pero también es un Dios de incesto. No solamente es inestable, incesto, es rebelión, perversión sexual, metamorfosis, imagen de hombre. Entonces, en incesto, dice que se casó con su hermana Hera. No es posible. Pero también rebelión, porque en la mitología griega, él se levanta para matar a su papá. O sea, es una deshonra a la paternidad. Se fija que es algo diferente, totalmente contrario a lo que Dios es. Perversión sexual, porque practicó homosexualidad con un hombre llamado Gámides.
Es también el Dios de la metamorfosis. Cambiaba forma de animales. También se le conoce como la imagen de un hombre, porque siendo Dios tomó imágenes de hombre. Ahora, todo esto es un engaño. ¿Y cuándo es que se levanta esta potestad? Y veamos cuándo se levanta. Cuando hay un cambio en la adoración. Entonces, Epífanes lo que hizo fue cambiar la adoración. Hizo cosas perversas, pero lo primero que hace es que saqueó el templo, robó el templo, se llevó el altar de oro, el candelero, la mesa de la proposición, los utensilios de oro, todo el tesoro que estaba en las paredes, todo se lo llevó, todo. Querida familia, todo este tesoro estaba en el templo, pero ahora usted es el templo de Dios y Dios ha puesto cosas tan valiosas dentro de ti. Y cosas tan valiosas que necesitamos revisar lo que sí se robó, porque si se lo roba, se vuelve a levantar, pero un ídolo ahí adentro, en tu alma. ¿Dónde estaban todas estas cosas? En el lugar santo. El arca del pacto no estaba allí, en el segundo templo. Pero ahora el arca de Dios sí está en nosotros. Amén. Ahora, dentro de nosotros entonces hay muchas cosas tan valiosas que Dios ya puso por el Espíritu Santo. Déjeme le digo algunas de estas cosas. El altar del oro o el altar del incienso estaba forrado de oro. El oro representa no solamente la gloria de Dios. El oro representa tu fe. Y dice que la fe es puesta a prueba, como se funde el oro cada vez que sale de la fundición, sale más valioso. Todas las pruebas que has estado pasando han estado fortaleciendo tu fe, que aquí lo encontramos como el oro. Esta fe nos guía a orar, a adorar, a alabar. Vamos a darle fuerza a eso. Quiere decir que cuando nosotros no le damos importancia a la alabanza, que no me interesa mucho la alabanza, puede ser que ya me hayan estado robando algo dentro de mí. Quiere decir que cuando yo estoy temblando delante de situaciones y no me acuerdo que es por fe como debo de vivir, quiere decir que algo me está robando. Quiere decir que si yo perdí la fuerza de la oración, ya no oro nada más que cuando voy a comer o cuando vengo a la iglesia. Quiere decir que algo se está perdiendo, algo me están robando. Entonces ha habido un saqueo. No saqueo el que estaba en el sicomoro, no, el que han robado. Entonces, cuando nos han robado, hemos perdido esto, pero también no solamente es adoración, es servicio. Entonces a veces ya digo, no, pues, ¿cómo que ya no traigo tantas ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque ha habido un ataque en lugares celestiales, en estos lugares celestiales donde operan principados. Este principado se llama Zeus, que a los romanos se le llamaba Júpiter. Entonces va Pablo y Bernabé a un lugar y están predicando, sucede un milagro y todos empiezan a decir, uy, Júpiter y Mercurio. Mercurio porque era el que llevaba la voz, era la comunicación, y Júpiter era Bernabé. Entonces ellos rasgan sus vestidos, no, miren, no somos hombres, somos igual que ustedes, no somos eso, venimos de parte del Dios de Israel. Entonces, la comunicación se pierde, dejamos de orar, de adorar, de alabar y de servir a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que se va a volver a cumplir eso, no solamente en el tercer templo que van a construir los judíos y están próximos a... Es este templo, el templo que
levantó el Señor Jesucristo. Porque Él dijo que estaba delante del templo antes de que fueran derribados y dijo, este templo será derribado y en 3 días lo levantaré, y se refería a su cuerpo. El templo del Espíritu Santo, el cuerpo del Espíritu Santo está en este lugar y en otros lugares que están adorando a Dios. Amén. Ahora, entonces, veamos lo que es el altar del incienso. El altar del incienso es la intercesión, la adoración, la alabanza, donde cuando esto está sucediendo se manifiesta la gloria de Dios. Pero había otra cosa que se robó, la mesa de la proposición. Este hombre, Epífanes, lo que se agarró son todas las escrituras que se encontraban en el templo, las rompió y las quemó. Esta mesa de la proposición, que también se llama la mesa de la comunión, cuando se la roban, yo dejo de tener comunión con Dios y dejo de tener comunión con la responsabilidad que Dios me ha dado, comunión con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres. Dejo de tener comunión con las demás gente y empiezo a tener comunión con quien no tiene valores de Dios. Se pierde la comunión. Entonces, en lugar de tener comunión, estoy todo empleitado, enojado, molesto por lo que está sucediendo. Y vuelvo a decirles, este es un ataque en lugares celestiales, porque es una potestad que ha estado afectando a miles de cristianos. Pero Dios sigue hablando y está diciendo, pero el pueblo donde mantienen el pacto serán fortalecidos y resistirán. Hoy es un día de volvernos a levantar, resistir, y si tú te has sentido así, este es un día importante. Si tú te has sentido que has perdido la fe, que estás pasando momentos críticos, que sientes que ya no la vas a hacer, si tú le has perdido la fuerza, la adoración, si no te mueve tanto la alabanza como antes, si tú no quieres estar sirviendo al Señor, quiero decirte, este es un buen día, porque hoy vamos a limpiar el templo, la casa. Hoy va a haber volvemos a levantar el pacto con Dios, y Dios es tan misericordioso que Él volverá a llenar esta casa de su gloria. Tú eres la casa de Dios. Si tú te has sentido ausente, apartado, como perdiendo la fuerza, con problemas económicos, porque lo que enseñé es una imagen de esta potestad que controla la economía de tu vida. Quiero decirte, hoy se va a romper, porque no va a volver a controlar la economía de tu vida. Si tú has estado enfermo, no importa el nombre de la enfermedad, ese espíritu de enfermedad hoy se rompe bajo tus pies, porque se vuelve a levantar la adoración y el pacto a Dios, tu Dios que todo lo puede. Si hoy has perdido fuerza en tu fe, no importa, este es un día donde volvemos al pacto de Dios. Y el Espíritu Santo sopla sobre ti, te inspira y te vuelves a levantar para conquistar y enfrentar cualquier tipo de problema que venga a tu vida. No importa el nombre de la enfermedad que se levantó contra ti, porque no hay nadie que se pueda levantar contra ti, porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tú has perdido la comunión con tus amados, que porque a lo mejor te están diciendo que tú eres un aleluya o un hermanito de la vela perpetua, no importa, hoy se levanta la mesa de la comunión. Tú tienes comunión con Dios y te da gracia para con todos los demás. Encontrarás gracia para con Dios y gracia para con los demás. Amén. Pero también ahí están las vestiduras sagradas que hablan de la santidad. Las quemó este bárbaro. Anticristo la quemó.
Esas vestiduras te cubren, te dan la libertad de estar en la presencia de Dios de pie. Pero a veces no nos acercamos a la presencia de Dios por sentirnos indignos. Y a veces no estamos luchando las batallas, las guerras que se levantan contra nuestra vida. Pero aún no solamente estar de pie, porque muchas de las batallas y las grandes batallas se pelean de rodillas. Cuando tú estás de rodillas, no hay cosa más grande que pueda venir contra ti que no sea derribada. Dios va a cambiar el rumbo de tu vida, porque tú eres el templo de Dios. Y hoy hay una limpieza para el templo de Dios. Amén. Y luego están los vasos de oro. Esos vasos, ¿qué se ponen en los vasos? Líquido. Habla de la leche, el alimento, el amor de un padre alimentando a su familia. Pero también está el aceite. El aceite es lo que honra. Dios hoy te quiere honrar. Cuando te han robado eso, tú te sientes deshonrado. Cuando te sientes deshonrado, no quieres volver a levantar cabeza. Pero también está los vasos del vino del Dios. Y eso vuelve a traerte la alegría del Espíritu de Dios en tu vida. Amén. Están los vasos de la comunión. Y dice el Señor Jesucristo, cuando Él levanta la copa, esta copa es el nuevo pacto, mi comunión con ustedes. Amén. Hoy necesitamos entender esto. Ahora, el apóstol Pablo menciona algo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice Pablo, y está hablando del anticristo y le está diciendo a los de Tesalónica, dice, miren, con respecto a nuestra venida, nuestro encuentro con el Señor Jesús y la segunda venida, no quiero ya que nadie los engañe. Eso ya se los dije, eso va a suceder. Dice, pero no vendrá, y empieza a hablar de una serie de cosas que vendrá. Va a venir y a muchos que los va a engañar, les va a robar en el alma lo que yo ya puse ahí. No lo dice de esa manera, pero todo lo que he hablado hasta ahorita, eso lo dice. Y dice que muchos van a renegar de su fe. Y dice que se levantará este anticristo, que es un tipo de Antiquio Epífanes, y dice, se exaltará a sí mismo. ¿Que este Antiquio no se exaltó al decir Epífanes? Yo soy Dios manifestado, y yo soy Dios, y yo soy Dios. Y se hizo su moneda, y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Entonces él se opuso a todas las cosas de Dios, se robó las cosas para que ya nadie estuviera adorando al Dios de Israel, sino que lo adoraran a Él. Y dice, y a cada objeto de culto. Entonces se robó todas las cosas de culto. Todas las cosas que llevaban a la adoración a Dios, las robó. Y esto lo está diciendo Pablo que va a suceder. Incluso se sentará en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Y dice Pablo, y se va a querer sentar en el templo de Dios. ¿Qué puso? Una imagen de Zeus sentado ahí en el templo de Dios, Epífanes. Y afirmará que él mismo es Dios. Esto, dice Pablo, esto va a suceder antes de que venga el Señor por su iglesia. Entonces dice, ánimo, esfuércense, prepárense, hay una guerra, pero el día de hoy vamos a hacer frente con esa guerra, porque todo lo que se te ha robado en el alma hoy lo recuperaremos, y si no te ha robado esto, es para que tú estés preparado y no te lo robe. Amén. Y yo creo que todos necesitamos fortalecer el templo de Dios hoy. Amén.
porque habla de la fortaleza del templo. Daniel dice, la fortaleza va a querer lastimar la fortaleza del templo. Y hoy volvemos a la fortaleza. Amén. Ahora, vuelvo a leer Daniel 11:32. Dice, capturará con adulaciones. ¿Qué es una adulación? Uy, ustedes son lo más bonito. Ustedes no necesitan eso. Ay, ¿para qué van todos los domingos? Desde su casa. ¿Por qué lo digo? Porque en Hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y cuando vean que aquel día se acerca. Entonces, no dejemos de congregarnos porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y dice, capturará con adulaciones a quienes desobedezcan el pacto. ¿Qué pacto? El que Él quiere hacer. Pero nosotros mantengámonos el pacto que tenemos con Dios. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y que si nosotros estamos creyendo eso, estaremos fortalecidos en el Señor. Amén. Y luego dice, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y resistirá. Ahora, quiero hablarles de cómo nos vamos a fortalecer y resistir. Primera de Corintios 11, versículo 29 y 30. Dice el 29. Si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Cuando tomamos la Santa Cena, es para ponernos a cuentas con Dios, darnos cuenta. Dice que si no estamos honrando el cuerpo de Cristo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos los que hemos recibido a Jesús tenemos que honrar el cuerpo de Cristo. Tu cuerpo le pertenece a Cristo. ¿Qué no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Entonces tenemos que honrar la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Y dice, pues si alguno come el pan y bebe la copa, que es el pacto, sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Versículo 30. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles en la fe, débiles físicamente, y están enfermos. Y algunos incluso están muertos. Vivos, pero muertos. ¿Cuántas veces en un ataque a mi vida yo me he sentido ya muerto? Como que ya no tengo esperanzas, como que ya no. ¿Cuántas veces al ataque a mi fe me he sentido débil? Y eso no es mío, le sucede a todos. ¿Cuántas veces vienen enfermedades a nuestra vida? Entonces, vuelvo a leer. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, incluso han muerto. Muerto quiere decir separado. Muerto quiere decir separado de la presencia de Dios. Ya no le escucho, ya no oro, ya no leo, ya no alabo, ya no adoro, ya no sirvo. ¿Por qué? Porque no honré el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no honré el cuerpo de Cristo? Porque un ataque que no entendí me robó los utensilios sagrados, el altar de oro, la mesa, las vestiduras santas, los vasos, los utensilios. Algo me robó en mi alma.
Pero el pueblo que conoce a Dios se vuelve a levantar, y cuando hace un pacto con Dios, el templo se limpia. Y el mismo Espíritu de Dios, quien puso esas cosas valiosas, las vuelve a poner en ti. Esa fe poderosa que te ayuda a vivir lo sobrenatural, esa comunión vuelve a tu vida. Esa santidad se viene a ti de nuevo y te reviste. Esa fuerza vuelve a tu vida. Esos vasos se llenan. Todas las cosas de oro y de plata que adornaban, que hablan de la gracia, vuelve a traer gracia sobre tu vida. Y esta iglesia hoy vuelve a recuperar lo perdido. Y no por nuestra voluntad, es por la voluntad de Dios. Hoy vuelves a levantarte. Hoy vuelves a levantarte. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por ti, no hay quien se interponga en tu camino. Amén. Yo hoy quiero que honremos el cuerpo de Cristo, tomando el pan y la copa. Pero antes de tomar el pan y la copa, quiero que se ponga de pie y que confiese esto con todo su corazón. Dígale: Señor Jesús, gracias por la oportunidad, la nueva oportunidad que tú nos das al tomar el pan y la copa. Gracias por este día. Y hoy me doy cuenta, si ha habido cosas que han querido robarme en el alma, pero tú eres tan misericordioso que hoy me vuelves a dar la oportunidad de volverme a levantar como un guerrero tuyo y enfrentar cualquier situación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.